A ver, vamos a contestar el comentario de este amigo. Dice, el antiguo Ecuador fue conquistado por el Tahuantinsuyo y posteriormente fue parte del virreinato del Perú. No es chauvinismo, es historia universal. A ver, hijo mío, te explico claramente. Este territorio que conoces, que ves en este mapa llamado la República del Ecuador, siempre fue un territorio libre, ya que existe desde el 24 de mayo de 1822. Mucho antes de que existiera el Ecuador, todos estos territorios se llamaban la Real Audiencia de Quito. Sus principales autoridades siempre iban variando los territorios entre lo que es el Virreinato del Perú y el Virreinato de la Nueva Granada. Pero la autoridad máxima siempre fue la corona española, o sea, todas las personas que habitaban en esos territorios eran españolas. Y antes de que estos territorios fueran españoles, también un tiempo formaron parte del Tahuantinsuyo, obviamente. Pero autoatribuirse el hecho de que el Tahuantinsuyo es Perú es básicamente una falacia etnocentrista histórica, ya que hay que recordar de que los incas descienden de los Urintaypicalas, que son una agrupación religiosa proveniente de Tiahuanaco, y estos eran élites de un pueblo llamado Puquina, y ellos vienen originalmente de la isla de Titicaca, que actualmente se llama la Isla del Sol, siendo Apotambo el predecesor del primer inca, quien llegaría desde el lago Titicaca, un Urintaypicala, un Puquina, un Tiahuanacota, que llegaría con su hijo, dando origen así a toda la descendencia de los incas, y todas sus futuras generaciones querían extendiendo su descendencia a lo largo de diferentes generaciones, extendiendo lo que se conoce como el territorio del Tahuantinsuyo hasta lo que es el actual Chile y también el actual Ecuador, incluso parte de Argentina. Cabe recalcar que los incas no eran un pueblo como tal, era un título nobiliario, así como los Urintaypicalas, los Tiahuanacotas, eran la élite del pueblo Puquina, ya que el idioma, según Cerrón Palomino, historiador, lingüista peruano, era el idioma secreto que hablaban los incas. Los incas serían directamente los sucesores, la continuación de los Urintaypicalas, siendo que incluso el Puquina era su famoso idioma secreto, según Cerrón Palomino. Así que por esta razón hay muy pocos descendientes de los incas en la actualidad. Se podría decir que hubieron 4 ciudades importantes a lo largo de la existencia del Tahuantinsuyo. Primero, la ciudad de Tiahuanaco, que es de donde vienen Apotambo y su hijo Manco Cápac, el primer inca, y de donde por cierto también viene gran parte del conocimiento arquitectónico para construir Machu Picchu. La segunda sería la ciudad del Cusco, por supuesto, que se convertiría en la sede principal del incanato posteriormente, y la cual fue también construida en gran parte con el conocimiento arquitectónico de los tiahuanacotas y los puquinas. La tercera ciudad importante es Tumipamba o Tomebamba, que forma parte de la actual ciudad de Cuenca. Aquí puedes ver las ruinas de Ingapirca, que fueron construidas por la cultura cañari, que a lo largo de muchos años tuvieron conflicto con los incas hasta que hicieron una alianza para permitir que los incas llegaran. Y aún hay mucha discusión de que Huayna Cápac pudo haber nacido aquí. Se mantiene todavía la discusión de que nació en el Cusco, de que nació en Tomebamba, pero lo que sí es cierto es que estableció a la ciudad de Tumipamba como la capital o la sede del Chinchay-Suyo. Y la cuarta de las ciudades más importantes obviamente está la ciudad de Quito, que es donde precisamente Atahualpa pasaría la gran parte de su vida, y de la cual los incas se quedaron fascinados, ya que se dieron cuenta de que era el verdadero ombligo del mundo. Y bueno, como ya sabemos, al final el conflicto entre los hermanos Atahualpa y Huáscar, que desató en una guerra, me parece muy gracioso que hasta le llaman la guerra civil, así como los Avengers, The Civil War, conflicto mediante el cual Atahualpa desviviría a su hermano Huáscar y establecería a Quito como la nueva sede del Tahuantinsuyo. No nos olvidemos que por alguna razón Atahualpa quería reformar el Tahuantinsuyo, y por esta razón invadió Cusco, mandó a sus generales a quemar toda la ciudad e incluso la momia de su abuelo Tupac Yupanqui. Así que si nos basáramos en un concepto chauvinista como en tu caso, podríamos decir de que el Tahuantinsuyo en realidad le perteneció a Bolivia, ya que los incas vienen de Tiahuanaco, que es el actual territorio boliviano, y que finalmente le terminó perteneciendo al Ecuador, ya que Atahualpa decidió reformar todo el Tahuantinsuyo, quemando el Cusco, desviviendo a su hermano Huáscar, estableciendo a Quito como la nueva sede del Tahuantinsuyo. Quito, el verdadero ombligo del mundo. Y es que decir que Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina le pertenecieron al Perú porque formaron parte del Tahuantinsuyo, que en realidad era una sola nación sin jerarquías en ese entonces de territorios, ya que era una sola nación y nuestros países actuales no existían, es igual de estúpido y absurdo como decir que todos los países que hoy en día conforman los alrededores del mar Mediterráneo y el mar Negro le pertenecieron a Italia porque anteriormente era el Imperio Romano y la actual capital de Italia se llama Roma.
Cabe mencionar que entre la época del Imperio y las repúblicas, Ecuador perteneció a la Gran Colombia, que en realidad se llamaba Colombia a secas, ya que se utiliza este término para diferenciar la época en la cual estos cuatro países, Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador, formaban parte de un solo país, y que al dividirse la República de Colombia sería el que decidiría conservar este nombre, como en el caso del Perú, que decidió conservar el nombre del Virreinato del Perú, aunque cabe nuevamente recalcar de que el virreinato y la república son cosas distintas. A diferencia de México, que fue la nación más grande que conformó el Virreinato de la Nueva Granada, incluso también formaron gran parte de territorios del actual Estados Unidos. Sin embargo, al disolverse el virreinato, México adoptaría su propio nombre basado en su identidad, México, del pueblo mexica. Más recuerda de que el imperio más grande en toda la historia de América no fue el imperio incaico. Mira, este fue el más grande, se llama el Imperio Español. Y el virreinato con la extensión más grande tampoco fue el virreinato del Perú, fue el virreinato de la Nueva España, que puedes ver ocupa gran parte de lo que es el actual Estados Unidos, incluso hasta Centroamérica. Y también fue el más importante y el más influyente durante el Imperio Español. Sí, por encima del virreinato del Perú. La diferencia es que México tampoco es la continuidad de aquel virreinato. Cuando cae el imperio se forman las repúblicas, se forma en un tiempo lo que se conoce como el Imperio Mexicano, y posteriormente se empiezan a crear las diferentes repúblicas como México, Honduras, Guatemala, Belice. Y en el caso del virreinato del Perú se disuelven y la República del Perú decide conservar ese nombre. Lo único que hereda el Perú del virreinato del Perú es el nombre del virreinato del Perú, el nombre Perú. Y por supuesto también la ciudad de Lima, ya que era la capital, la sede del virreinato en aquel entonces. Respecto a la Real Audiencia de Quito, como ya lo vuelvo a decir, también era España, y sus territorios siempre iban cambiando de jurisprudencia, tanto del virreinato de la Nueva Granada, que son los territorios actualmente Colombia, Panamá y Venezuela, como también del virreinato del Perú, que vuelvo a recalcar era España. Así que este hermoso país, el más pequeño de los países más megadiversos en el mundo, poseedor del primer patrimonio mundial, fue un país siempre y 100% libre, que nunca le perteneció a tu país. Y te recuerdo, amigo, que la historia no es lo que te hace superior, el etnocentrismo no te hace superior. Recuerda que lo que más hace rico a un país es su calidad de gente y su educación, y tu país hoy en día lamentablemente está en una crisis educativa, y por eso hasta la UNICEF está buscando donaciones para invertir en la educación de tu país. No te sirve de nada decir, fuimos virreinato, fuimos imperio, fuimos Tahuantinsuyo, mientras los niños en tu país no tienen acceso a una buena educación. Así como también, aparte de invertir en educación, deberían invertir en el deporte, en la salud de sus jóvenes, ya que no tienen más que una sola medalla olímpica en toda su historia. Lo que quiere decir que un país del cual parte de sus ciudadanos se jactan de haber sido un imperio, de haber sido una raza de guerreros, no tienen más que una sola medalla olímpica ganada hace más de 70 años en tiro al blanco. Inviertan en educación, en deporte, en mejorar el talento de sus jóvenes, en lugar de estar invirtiendo en un chauvinismo barato que en realidad solo hace ver mal a su país. Sé feliz y no le hagas quedar mal a tu país. Saludos.